Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana inicia este mes de octubre con la vista puesta ya en un futuro que parece todavía un poco lejano, pero que en política es prácticamente pasado mañana. Me refiero a las elecciones municipales y regionales del próximo mes de mayo del año 2015 y que lógicamente van a tener importantes consecuencias para nuestra región. Para hablar de esto y de muchas otras cosas más, está esta noche con nosotros Eva Díaz Tezanos, secretaria general del Partido Socialista de Cantabria y candidata a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo año. Buenas noches, Eva. Hola, buenas noches. Bien, yo he hecho esta introducción porque realmente a partir de ahora ya parece que se pone la vista en esas elecciones que están ahí a 5 o 6 meses vista, puesto que realmente el mes de mayo ya va a ser inhábil a todos los efectos y el Parlamento se disolverá, me imagino que a últimos del mes de abril. Usted es secretaria general del Partido Socialista Obrero Español en Cantabria, candidata a las próximas elecciones, y en nuestra región parece que los 3 partidos que ahora tienen representación parlamentaria, el Partido Popular, el Partido Regionalista y el Partido Socialista, ya tienen también definidos a sus candidatos, con lo cual no parece que haya ninguna incógnita a este respecto, como sí sucede en muchos municipios de nuestra región y en otras comunidades autónomas. Con este planteamiento, me gustaría que empezáramos a comentar un asunto que ha estado dando vueltas a raíz de las elecciones europeas, que es lo que algunos pronostican como el final del bipartidismo, esta situación que ha estado o que está en España desde la transición política de 2 grandes partidos, uno en el centro derecha y otro en el centro izquierda, y que ahora parece amenazado. ¿Usted cree realmente que el bipartidismo está en crisis? Bueno, yo creo que tenemos que partir de una realidad, ¿no? Y es de que la ciudadanía, el país, está cabreado, que estamos pasando la crisis económica más dura probablemente que haya pasado en nuestro país, y que esto hace también aflorar una serie de radicalismos, de extremismos y de populismos, ¿no?, que enganchan muy bien con la ciudadanía. Y de ahí también el panorama que nos dejó los resultados de las elecciones europeas. En cualquier caso, yo creo que aquí hay una diferencia muy clara, ¿no?, y 2 modelos claramente para gobernar este país, que es un modelo de la derecha, un modelo conservador, y luego el modelo que yo represento, que es el modelo del Partido Socialista, un modelo progresista, un modelo de izquierdas. Yo creo que hoy por hoy acabar, digamos, con el peso político que esos 2 grandes partidos han tenido en nuestro país, desde luego es muy complicado, ¿no? Y como digo, sobre todo porque, esos populismos que ahora mismo están aflorando, de alguna manera están dando respuestas o soluciones falsas a la situación real de nuestro país, ¿no? Entonces, yo dudo que se vaya a acabar con el bipartidismo tal y como lo entendemos. En cualquier caso, es verdad que el panorama político de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año 2015 vaya a variar y vaya a haber más variedad de fuerzas políticas, sin ninguna duda, pero el Partido Socialista y yo, como secretaria general en Cantabria, estamos trabajando en un proyecto que vamos a salir a ganar, porque el Partido Socialista es un partido con vocación de gobierno. El Partido Socialista es un partido que además ha gobernado en España la mayor parte de la democracia, y es un proyecto para transformar y para mejorar la vida de los ciudadanos, y en eso estamos trabajando, siendo conscientes también de que junto a esta crisis económica hay una crisis política de descrédito y de desconfianza hacia lo que son los partidos políticos, y por lo tanto es el caldo de cultivo, ¿no?, para que afloren otro tipo de movimientos. Bien, precisamente yo creo que uno de los grandes asuntos a debatir de aquí al mes de mayo va a ser precisamente las propuestas, el programa que ustedes, el Partido Socialista, van a presentar
Es pronto todavía, no está, que yo sepa, redactado ese programa en el caso de Cantabria para nuestra región, pero me imagino que sí, las grandes líneas están ya en su cabeza y en la de los dirigentes del Partido Socialista. Si tuviera que dar en 4 pinceladas cuáles van a ser esas propuestas de cara a los cántabros para que voten al Partido Socialista, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que estar en el primer lugar de la agenda política es el empleo. Tenemos una situación de desempleo en nuestra comunidad autónoma, pues yo creo que alarmante, con unas cifras realmente preocupantes, ya no solamente por la tasa de paro que se ha incrementado durante el gobierno del Partido Popular en estos 3 últimos años, 3 años y pico, pues de una manera importante, sino porque además tenemos una nueva realidad en el mercado laboral y es la de los trabajadores pobres. Hoy hay mucha gente que trabaja, pero que sin embargo no llega a fin de mes y no puede vivir dignamente porque sus condiciones laborales, fruto también de una reforma laboral, pues son malas y hay salarios bajos. Cantabria es una de las comunidades donde más han bajado los salarios. Por lo tanto, el empleo tiene que estar en el centro y tiene que haber políticas de reactivación económica que generen empleo, tiene que haber una apuesta por una nueva economía, por reactivar la economía, por apostar por el conocimiento, por las energías renovables, por aquellas cosas en las que Cantabria es competitiva, como por ejemplo pues las energías renovables, la energía marina, la energía maremotriz, todo eso que fue parado por el gobierno de Diego, pues nada más llegar al gobierno. Porque yo creo que las políticas de austeridad han demostrado que han sido un fracaso. Hoy si saliéramos a la calle, aquí mismo en la ciudad de Santander, y le preguntáramos a la gente si vive mejor o peor que hace 3 años, probablemente nos diría que vive peor, porque sus condiciones son peores. Y enlazo con una segunda prioridad, o a la par que el empleo, que es la desigualdad. Es decir, todo esto ha generado una situación de desigualdad intolerable ahora mismo en la sociedad de Cantabria. Yo no voy a dar datos para abrumar a la gente que hoy nos pueda estar siguiendo en esta entrevista, pero es verdad que hay que ser conscientes de que hoy en Cantabria 18 de cada 100 cántabros viven al borde de la pobreza y de que hoy tenemos un 71% de la población, y esto es un dato de primeros del mes de septiembre de la encuesta de condiciones de vida, un 71% de personas que no llegan a fin de mes, que ni siquiera pueden vivir con unas mínimas condiciones en sus necesidades básicas, y que hay un problema de pobreza infantil que a veces hablamos mucho, parece que la vemos como lejana, ¿no? Hablamos, es que en España hay cerca de 3 millones de niños pobres, pues en Cantabria hay 19.000, que es una cifra realmente para estar preocupado, no para mirar para otro lado como ha hecho este gobierno, sino para abordarla. Por lo tanto, empleo y desigualdad, producto de ese desmantelamiento del estado de bienestar que se ha producido, es decir, todos los recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, ese desmantelamiento de la ley de dependencia a tantas personas mayores de esta región a las que se les ha quitado la ayuda o se les ha rebajado de manera escandalosa, pues ha tenido unas consecuencias, y es que la gente vive mal, que la gente está pasando realmente por situaciones dramáticas. Yo tenía, bueno, pues hace poco, ¿no?, la oportunidad de tener un encuentro con algunos sanitarios, médicos de esta comunidad autónoma, de un centro de salud, y me comentaban cuántos pensionistas van a los centros de salud todos los días y les dicen a su médico de cabecera que no les receten esta medicina porque tienen que dar de comer a 2 hijos que tienen en casa en el paro, y lo que vale esa medicina, ese copago, pues igual resulta que es el pan de toda la semana. Por lo tanto, esta situación tiene que estar en el centro, y hoy por hoy no lo está. El gobierno ha decidido hacer, pues yo creo que oídos sordos a esta situación. Y luego hay algo que también nos dicen los ciudadanos, y es que quieren que cambie la política, que cambie también la manera de hacer política, y se necesitan medidas de regeneración democrática. Es decir, se necesitan partidos más transparentes,
que se den cuentas a los ciudadanos de lo que hacemos. Los ciudadanos tienen que saber los salarios que tenemos los que nos dedicamos a la política, lo tienen que conocer, nuestro patrimonio, y ahí el Partido Socialista también va a hacer un hincapié especial. Lo hemos hecho a lo largo de la legislatura y aquí tengo que decir que nos hemos quedado siempre solos, porque el año pasado, hace 2 años ya casi, pues nosotros publicamos nuestras declaraciones de la renta, exigimos en el Parlamento de Cantabria, llevamos una resolución y sin embargo ni el Partido Regionalista ni el Partido Popular nos acompañó en esto. Y nosotros creemos que tiene que haber una transparencia total, se tiene que acabar con determinados privilegios, por supuesto con los aforamientos, es decir, todas estas medidas también en estos momentos son importantes. Por lo tanto, empleo, desigualdad y medidas de transparencia y de regeneración democrática. Creo que es importante, en mi opinión, que después profundicemos en estas medidas de regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción, que yo pienso que es otro de los grandes problemas que están afectando a ese descrédito que puede estar teniendo una determinada parte de la clase política. Pero antes, usted plantea una cuestión que parece muy lógica, y es que hay que ayudar a la gente que menos tiene, hay que conseguir que esta desigualdad se corte y que los servicios públicos funcionen bien. Pero para eso hace falta dinero y parece que en España seguimos pidiendo créditos y más créditos para sostener el sistema actual, que si fuera todavía más caro, es decir, si fuera mejor, tendríamos que seguir pidiendo créditos. ¿Hasta cuánto tiempo se puede vivir a crédito? Bueno, yo creo que primero, España tiene un problema de ingresos, que no de gasto, y por lo tanto, es decir, lo que no es entendible en estos momentos es que por cálculos electoralistas el Partido Popular en España y también en Cantabria, porque dentro de poquitos días llegará el presupuesto al Parlamento de Cantabria, nos planteen una reforma laboral engañosa para los ciudadanos. Yo quiero decir que desde que llegó Rajoy y Diego al gobierno de España y de Cantabria, se han incrementado 50 figuras impositivas. Es decir, aquella promesa de vamos a bajar los impuestos se ha concretado en que hoy los ciudadanos pagamos más impuestos. Y además lo daba la Agencia Tributaria Nacional y también la de Cantabria hace unos días. Es decir, lo que ha supuesto esta subida de impuestos a los ciudadanos ha sido de 23.000 millones de euros que el Estado ha recaudado con esa subida de impuestos. Ahora nos plantean una rebaja que va a suponer que se van a dejar de recaudar 9.000 millones. Por lo tanto, van a quedar 13.000 millones que los ciudadanos hemos pagado desde que gobierna el Partido Popular en esta comunidad autónoma, porque la pregunta es, ¿pagamos más o menos impuestos que cuando gobernaba el Partido Socialista? Pagamos más. Pero además, cuando uno va a ver esa reforma fiscal, se da cuenta que esa reforma realmente va a beneficiar a las rentas más altas y a las grandes corporaciones empresariales. Porque las rentas más bajas apenas se van a ver beneficiadas de esa rebaja fiscal, entre otras cosas porque hay muchas que por sus bajas rentas no tienen que hacer la declaración de la renta. Y entre otras cosas también porque ha habido una subida de la imposición indirecta, como el IVA, que todos pagamos indiscriminadamente, independientemente de cuál sea de nuestra renta. Por lo tanto, se necesita una política fiscal distinta, pero en la que pague más quien más tiene, quien más gana y quien más hereda. Y esto es lo que venimos proponiendo los socialistas en España y también en Cantabria. Porque hasta ahora los costes de la crisis los está pagando la clase trabajadora y las clases medias, que están asumiendo todos los recortes y que están asumiendo esta subida de impuestos indiscriminada. Por lo tanto, se necesitan más ingresos, sin ninguna duda, y hay que hacer una reforma de nuestro modelo fiscal en este país. Y se puede hacer perfectamente, pero como digo, es decir, yendo a quien más tiene, a quien más gana y a quien más hereda, y yendo también a que paguen más las grandes corporaciones empresariales, porque son los grandes beneficiados de esta reforma fiscal. Y luego tenemos que poner en marcha políticas de reactivación económica, para que esas políticas de reactivación económica muevan la economía, para que generen consumo, porque hasta ahora
que hemos tenido a una austeridad, pues yo diría que a ultranza, eso ha hecho que estuviéramos en una dinámica de que la gente no consume, porque no tiene ingresos, porque tiene rentas muy bajas, porque la reforma laboral también ha tenido un efecto pernicioso de bajar los salarios y por lo tanto la gente, si no tiene para lo básico, es imposible que consuma. Respecto a que se diga, que también es una de las falacias, ¿no?, que se ha trasladado desde el gobierno, es que tenemos un estado de bienestar que no es sostenible. Esto es falso. Es decir, España tenía un estado de bienestar, desde luego, en coste por debajo del estado de bienestar de muchos países de la Unión Europea. Teníamos un sistema sanitario envidiable, pero no en gasto, porque era más barato que otros sistemas sanitarios europeos, pero sin embargo un sistema sanitario del que yo creo que todos los españoles nos sentíamos orgullosos y éramos mirados con envidia por otros países desarrollados, ¿no? Por lo tanto, sistema de bienestar se puede sostener perfectamente, pero se necesita, como digo, cambiar esa política fiscal y llevar a cabo políticas que muevan nuestra economía, que reactiven nuestra economía para poder generar ingresos y generar consumo, porque evidentemente hasta ahora el crédito ha estado cerrado a las empresas, a los autónomos, las familias también endeudadas, lógicamente, pues están pasando por una mala situación económica. Pero se puede perfectamente sostener el estado de bienestar y sobre todo porque además, es decir, no podemos demonizar lo público como se ha hecho, porque estamos avanzando, yo creo que a pasos agigantados, hacia una sociedad dual, con grandes diferencias sociales, en el que se ha demostrado también, con informes que han salido en los últimos meses, en que los ricos son cada vez más ricos y los pobres o los que viven mal cada vez viven peor, y esto también es un lastre para el futuro desarrollo y progreso de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país, porque la desigualdad tiene un coste económico muy duro en el futuro. Y por lo tanto tenemos, yo creo, que actuar de manera urgente, como digo, para poner políticas que reactiven la economía y también cambiar la política fiscal, pero realmente una política fiscal que vaya a obtener ingresos, que los hay, y también algo, permíteme que también cite, es la lucha contra el fraude fiscal. En Cantabria ahora mismo el nivel de la economía sumergida en nuestra comunidad autónoma es superior al presupuesto de todo un año de la comunidad autónoma. Estamos hablando de más de 2.500 millones de euros de economía sumergida, de fraude fiscal. Hay que actuar en ese fraude fiscal. Claro, se hace poniendo recursos, poniendo inspectores, es decir, poniendo medios materiales y personales. Y nos hemos encontrado con 2 años en que esos recursos, lógicamente, se han recortado. Por lo tanto, el fraude fiscal también es, bueno, pues yo creo que una bolsa en la que hay que trabajar duramente, porque ahí pueden aflorar miles de millones de euros que sin duda, pues en estos momentos nuestro país y nuestra comunidad necesita para salir adelante. Habíamos dejado aparcado uno de los, yo creo que de los grandes temas que usted había apuntado, que era por una parte la transparencia de los políticos y de los partidos políticos y en paralelo el grave problema de la corrupción y de esta especie de tolerancia con la corrupción que al menos a nivel de la calle se percibe. ¿Qué medidas propone el Partido Socialista en Cantabria y en España para que haya más transparencia, para que haya más participación ciudadana y para que realmente se combata eficazmente la corrupción? Bueno, yo primero decir que yo desde luego abomino de la corrupción. Me parece, bueno, ni en mi planteamiento personal ni en mi planteamiento político entiendo que alguien caiga en la corrupción y por lo tanto la condeno rotundamente y me duele absolutamente en todos los partidos políticos, pero quizás me duele más en el mío, porque hace mucho daño a la clase política y hace mucho daño a personas como yo, que llevamos pues mucho tiempo en unos sitios, en mi ayuntamiento primero, luego en el gobierno de Cantabria como consejera de Educación y ahora pues como secretaria general y diputada en el Parlamento, pues dedicándonos a la política por vocación y desde luego por servicio a los ciudadanos, por intentar mejorar la vida de la gente, porque este es el gran objetivo de la política, mejorar la vida de la gente. A partir de ahí, efectivamente, creo que es uno de los grandes problemas que tiene este país
y que además así lo manifiestan los ciudadanos una y otra vez en cada encuesta o barómetro que sale y que conocemos pues cada poquito tiempo, ¿no? Yo creo que los ciudadanos lo que han dicho es que hay que cambiar la política y que hay que cambiar la manera de hacer política. Y mi partido lo está haciendo, lo hemos hecho hace poquito tiempo, pues eligiendo a un nuevo secretario general con el voto de todos los militantes. Creo que dando un paso sin duda importante, es decir, la gente necesita participar directamente para elegir a sus líderes políticos. Lo hemos hecho también publicando las cuentas del Partido Socialista. En el caso de Cantabria también lo vamos a hacer. Creo que es un paso importante porque hay una sensación, desde luego, de que los partidos políticos, probablemente por el caso de corrupción del Partido Popular, por esos 20 años de financiación ilegal o de presunta financiación ilegal que ahora mismo está investigando el juez Ruz, y que desde luego eso hace que la gente deje de creer en la política y que piense además que todos somos iguales, y yo ante esto desde luego me niego rotundamente. Por lo tanto, más transparencia, que los ciudadanos tengan acceso a las cuentas públicas de los partidos políticos, que tengan acceso a elegir también a sus líderes. Nosotros por todos conocidos, porque lógicamente pues se ha hablado mucho de ello y se seguirá hablando en el futuro, de nuestras primarias abiertas también para elegir a quien queremos que sea el futuro presidente del gobierno de España. Yo creo que ese es el camino, acabar con los aforamientos, con determinados privilegios que tienen los políticos, acabar con las puertas giratorias. Uno cuando deja la política no se puede ir a un consejo de administración, uno tiene que dedicarse a su anterior labor profesional, porque esto es pues transitorio. Uno está un tiempo en política, pero luego lógicamente tiene su vida profesional y laboral aparte. Y nosotros hemos puesto muchas medidas. En el Parlamento de Cantabria hemos llevado numerosas medidas que, como comentaba antes, no han tenido el apoyo de ningún otro grupo político, porque creemos que ese es el camino y no otro, porque los ciudadanos la democracia ya no la entienden como se podía entender hace 10 años o 20 años, ir cada 4 años a depositar una papeleta. Los ciudadanos quieren participar activamente y hay que abrir también vías de participación y cauces de participación para los ciudadanos y sobre todo para recuperar esa confianza en los partidos políticos y en la política, porque hoy por hoy solamente a través de la política se pueden resolver los problemas de los ciudadanos, y si los ciudadanos dejan de creer en la política, afloran otro tipo de radicalismos, de extremismos y de populismos que realmente van a empeorar la situación de los ciudadanos. Yo en esto creo que hay que profundizar, es decir, como los ciudadanos percibimos que los problemas de corrupción, de una manera o de otra, afectan al Partido Popular, con el caso Gürtel, con el caso Bárcenas. Estamos viendo el escándalo en Andalucía de los ERES, hemos visto recientemente el gran escándalo de los Pujol en Cataluña, anteriormente el caso Palau, etcétera, etcétera, etcétera. Y la sensación es que cada vez que aparece un presunto escándalo, el partido afectado, o al menos colateralmente afectado, empieza a poner parches, a decir, bueno, esto hasta que los jueces no lo vean, hay que esperar, cuando lo lógico es que sea el propio partido el que inicie inmediatamente la investigación y la depuración de responsabilidades. Acabamos de tener un ejemplo bastante llamativo con el nuevo Papa, el Papa Francisco, que directamente desde el Vaticano han detenido y van a procesar a lo que traducido es un embajador, un nuncio, por un presunto delito de pederastia. Es decir, yo creo que hasta que ese paso no se dé, el pueblo va a estar desconfiando de todo esto. Sin ninguna duda, y yo creo que además así se manifiesta, ¿no? Y esa gran desafección política que hay, pues al final nos está haciendo mucho daño, pues yo creo que a una inmensa mayoría de personas que estamos en política, como digo, para mejorar la vida de la gente y para hacerlo lo mejor posible, honrada y honestamente.
porque es verdad, yo ahora mismo diría, es que yo he gobernado, he gestionado dineros públicos muy importantes para esta comunidad autónoma, como son el presupuesto de la Consejería de Educación durante 8 años, y yo he gobernado honestamente, y lo tengo que decir, y la gente que me ha rodeado ha gobernado honestamente en torno a mí. Y yo estoy segura que hoy el 90% de los concejales de esta comunidad autónoma, del Partido Socialista, pero también de otros partidos políticos, se dedican a la política y además se dedican sin cobrar nada, voluntariamente, por una vocación de mejorar la vida de sus vecinos, muchas veces pues con dificultades, pues con pocas recompensas, hasta, pues no lo sé, quiero decir, de todo tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que los partidos políticos tenemos que decir basta ya, y mi partido lo ha dicho. Yo antes comentaba, a mí seguramente que la corrupción que más daño nos puede hacer al Partido Socialista es la corrupción cuando sale un caso del Partido Socialista. Tú decías ahora denunciarlo por los propios partidos, efectivamente. El tema de los ERE de Andalucía fue el propio partido y la Junta de Andalucía la que trasladó todo eso a los juzgados andaluces, para que se investigue, para que salga lo que tenga que salir. Y yo creo que ha sido un ejemplo importante a seguir. Y si hacemos lo contrario y tratamos de esconder esos casos de corrupción, pues yo creo que estaríamos en el camino equivocado, porque hoy la gente demanda más transparencia. Ahora bien, yo quiero aquí también lanzar, bueno, pues yo creo que a los ciudadanos, ¿no?, un mensaje de confianza también en muchos políticos que estamos en esta profesión, en esta labor, como digo, por vocación, intentando hacer mejor las cosas. Y aquí lo que uno tiene que ser es ser ejemplarizante en su vida diaria, en sus conductas diarias. Uno tiene que demostrarle a la gente que vives como ellos y que eres como ellos. Y bueno, pues yo creo que ahí tenemos una gran labor que hacer, ¿no?, desde los partidos políticos y desde la política. Ya le digo que el Partido Socialista, de cara a las elecciones del año que viene, de mayo del año que viene, municipales y autonómicas, estamos preparando un código ético importante que va a ser, bueno, pues firmado y asumido absolutamente por todos los cargos institucionales y orgánicos del Partido Socialista, que bueno, pues yo creo que animaría además, ¿no?, a que otros partidos políticos pues hagan lo mismo, porque en esto creo que ha habido muchos discursos, pero muy pocos hechos. Y a los hechos me remito, bueno, pues en concreto de esta legislatura, en el que hemos oído mucho en boca del Gobierno y del presidente, el buen gobierno, la transparencia, pero luego no se ha concretado en hechos reales, y probablemente sea una de las etapas, estos 3 años o esta legislatura, de más opacidad, de más oscurantismo por parte del Gobierno, de realmente haberle pedido al presidente por activa y por pasiva que dé explicaciones, bueno, pues de esa presunta financiación del Partido Popular de Cantabria en la trama Gürtel, y que con su mayoría absoluta ha impedido que este debate se produjera en el Parlamento, o, como digo, simplemente de que diga cuáles eran sus ingresos ahora y antes de ser presidente del Gobierno. Como todos los ciudadanos de Cantabria saben, los ingresos míos antes y ahora, y sin embargo no ha sido posible. Yo creo que así, desde luego, no vamos a ningún sitio y no es el camino. En este tema de la transparencia ha habido además muy recientemente un proyecto del Partido Popular que, como otros, parece que ha quedado ya definitivamente descartado, que era este de que en las elecciones municipales gobernara la lista más votada, aunque no tuviera mayoría absoluta. Eso parece que ya no se va a producir, que ha quedado descartado, pero ha suscitado un segundo debate, y es el derecho de los ciudadanos, de los votantes, a saber qué coaliciones va a haber después, en los casos que son la mayoría, en los que un partido no tenga los votos suficientes para gobernar en solitario. ¿Qué opina usted de esto? Es decir, una vez pasadas las elecciones, ¿el poder del partido para pactar debe ser libre, o previamente tiene que al menos fijar unas líneas generales de con quién va a pactar el Gobierno?
Bueno, primero, porque es verdad que te referías, yo creo que a un tema muy importante que yo todavía no estoy tan segura de que esté plenamente descartado. Y digo por qué, porque hemos tenido hace unos días el debate en el Parlamento para que se rechazara esa modificación de la ley electoral que ha planteado el Partido Popular unilateralmente sin contar con nadie, y el Partido Popular ha votado en contra. Por lo tanto, ojalá pase como con la reforma de la ley del aborto, que el Partido Popular y Rajoy recapaciten y retiren, pues creo que reformas que no tienen absolutamente pues ninguna demanda ni por parte de la sociedad ni por parte también de los partidos políticos de este país. Vamos a ver, yo creo, primera cosa, que en este país el 90% de los ayuntamientos están gobernados por la persona que encabezaba la lista más votada. Esto es así. Luego hay otro porcentaje mucho más pequeño que hay bueno, pues pactos para intentar dar estabilidad y gobernabilidad a los ayuntamientos en este caso. ¿Que hay que reformar la ley electoral? Yo creo que sí, pero esa ley electoral hay que reformarla como se ha reformado siempre la ley electoral en este país, porque forma parte del bloque constitucional, del consenso al que se llegó en la transición democrática de este país, y porque es impensable que el partido del gobierno, por intereses partidistas, porque por eso se planteó esta modificación, después de unos malos resultados del Partido Popular en las elecciones europeas, que vio que podía perder más de 50 alcaldías de este país y plantea que gobierne la lista más votada. Esto, desde luego, es acabar con el consenso previo, porque una modificación de estas características tiene que hacerse con consenso, y es acabar también con los pactos municipales que vienen desde el año 79, desde las primeras elecciones municipales. Por lo tanto, modificar la ley electoral sí, pero vamos a buscar cuál es la mejor fórmula, porque hoy en nuestro sistema electoral y en nuestro sistema democrático tan válido es que gobierne el de la lista más votada como que gobierne otra coalición distinta, en la cual la suma de esos partidos lógicamente da más que la lista más votada. Entonces, es decir, no podemos permitir... Perdona, yo creo sí, que eso está claro, sí. pero la pregunta es, en ese planteamiento sí. de que puede haber coaliciones y que además son legítimas, yo creo que nadie lo duda, previamente los partidos deben de definir un poco hacia dónde irían esas coaliciones, o el voto se da y después cada partido lo utiliza como quiera a la hora de coaligarse. Yo creo que los ciudadanos, tenemos que dejar a los ciudadanos que voten, y luego, después de los resultados electorales, lógicamente las formaciones políticas tienen que dialogar, en este caso pues para dar estabilidad a las instituciones, que es lo que ha ocurrido a lo largo de la democracia en este país. Y luego cada formación política, sin ninguna duda, que en función de programas, de medidas positivas para los ciudadanos, pues llegará o no llegará a acuerdos con determinadas formaciones para gobernar los destinos de ese ayuntamiento. Pero, como digo, es decir, es importante porque se ha querido trasladar como que la mejor fórmula es la de que gobierne el de la lista más votada. Y en Cantabria hemos tenido muchos ejemplos que yo el otro día le recordaba al presidente, que defiende ahora el de la lista más votada con mucho ímpetu, y le recordaba que es que en el año 2007, en Castrurdiales, la lista más votada fue el Partido Socialista, y el presidente de Cantabria hizo alcalde a una persona que se fue de otro partido, que era la persona del cuarto partido político, a un tránsfuga. Pero que es que en el año 91 también en la ciudad de Santander el Partido Socialista fue el más votado, y sin embargo el Partido Popular no permitió que gobernara y hizo pactos democráticos y legítimos porque las leyes los permiten. Por lo tanto, no podemos decir es que la democracia directa es más democrática que la representativa. A partir de ahí, yo creo que los ciudadanos tienen que votar, y luego las formaciones políticas tendrán que intentar dar estabilidad a esos gobiernos. Y, lógicamente, en el caso del Partido Socialista, nosotros, desde luego, cuando nos veamos en la tesitura de tener que llegar a un acuerdo, no vamos a gobernar, pues desde luego, ni con extremismos, ni con populismos que ponen encima de la mesa pues soluciones. O sea, ¿no va a haber coalición con Podemos?
Bueno, todavía está por ver lo que va a hacer Podemos, porque yo creo que también ahora mismo parece que está cambiando de estrategia electoral. Ahora dice que no se va a presentar a las elecciones municipales, algo que realmente sorprende, ¿no? Sorprende sobre todo pues porque llevamos oyéndoles durante los últimos meses que tenían solución para todos y que ahora mismo parece que renuncian a eso. En cualquier caso, es decir, el Partido Socialista tiene un proyecto autónomo en Cantabria. Un proyecto además que yo quiero decirles a los oyentes, que es un proyecto para gobernar. Nosotros aspiramos a gobernar Cantabria y aspiramos a gobernar Cantabria para cambiar la situación actual porque creemos que es una situación mala y porque además cuando nos ha tocado gobernar pues creo que hemos mejorado notablemente la vida de la gente en los últimos 8 años, de 2003 a 2011. Creo que los ciudadanos tuvieron políticas socialistas, progresistas, que mejoraron su vida. Y a eso aspiramos en mayo del año que viene, desde luego. Y vamos a trabajar para ello, sabiendo que es un reto complicado y difícil, pero que desde luego no vamos a hacer pues ningún pacto ni ninguna coalición sobre bases absolutamente falsas, irreales, y vamos a intentar pues decirles a la gente que nosotros tenemos medidas y soluciones posibles a problemas reales hoy. Porque no podemos podemos coincidir en los diagnósticos, pero si tenemos soluciones falsas para los problemas reales, desde luego así no se soluciona o se mejora la vida de la gente. Pues muchísimas gracias a Eva Díaz Tezanos. Creo que se han aclarado bastantes cosas. Por supuesto que repasar todo el panorama de Cantabria y de la política española pues requeriría unas cuantas horas más de programa televisivo, pero creo que con esto nuestros espectadores tengan ya una idea clara de por dónde van las líneas de actuación del Partido Socialista de Cantabria y de su líder Eva Díaz Tezanos. Buenas noches y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Gracias.